La palabra del Señor acompaña nuestro camino y es precisamente la raíz y la fuente de nuestra conversión. La palabra del Señor resuena en lo más profundo de nuestro ser y nos motiva no solamente a poner en la balanza si puedo o no puedo cumplir, sino hay un celo, así lo dice en el Antiguo Testamento, el celo de tu casa me devora. Y utilizando ese texto se refiere, por ejemplo, al momento en el cual Jesús entra en el templo y hace un látigo con correas que estaban por allí y empieza a botar a aquellos que estaban cambiando monedas, que estaban comerciando en el templo. Dice, mi casa es casa de oración y ustedes la han vuelto en una cueva de ladrones. Cuando el celo por las cosas de Dios hace de verdad que no estemos midiendo humanamente. Vamos a medir lo que hacemos, lo que decimos, porque si no, pues a ver qué pasa. No, el celo es, no lo dudes, tener la certeza de que Dios está presente en nuestro caminar. El celo es tener la certeza de que Dios está fortaleciendo nuestra vida y de que Él nos está pidiendo algo. Hoy, en este abecedario bíblico, vamos a hablar de una palabra griega, bíblica, que significa, que la palabra es kerigma. Ya antes habíamos hablado de esta palabra. Hace mucho tiempo atrás habíamos hablado de esta palabra, kerigma, con K, kerigma. Hoy la volvemos nuevamente a traer porque nos toca la letra K y es la palabra que va a dirigir nuestro camino y nuestra reflexión el día de hoy. Significa anunciar la salvación. Kerigma. Vamos a escuchar juntos, Daniela nos va a leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 21. Y dice así. Daniela, enciende tu micrófono, por favor, y lee. Sí, padre, perdón. Un momentito. Dice, pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponías por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Bien, gracias Daniela. Por favor, una vez más, puedes volver a leer esta primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Repítela. Sí, claro. Pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Gracias. Entonces te va enmarcando en lo que significa en adelante la predicación. Y lo dice el apóstol. El apóstol dice, lo que queremos predicarte es una auténtica locura. Es una necedad, algo irracional. Lo que queremos predicarte no es algo que te predica el mundo y nosotros lo tomamos. Y bueno, entonces si no sigues a Dios, bueno, pues también puedes seguir al mundo porque prácticamente hablamos de lo mismo. No, la locura tiene que ver con que Dios se ha hecho hombre, con que Dios Padre ha mandado a su Hijo al mundo para dar su vida en rescate por nuestros pecados.
La locura tiene que ver con que Dios, al momento de crearte, no solamente lo hizo con la fuerza y el poder que Él tenía, sino principalmente con amor. Y a ese amor que Él tuvo al crearnos a nosotros de una manera particular y única, nos corresponde responder con amor. El amor se paga con el amor. Esta es la locura de la cual el apóstol nos está invitando a meditar. La locura que viene primeramente de la mente y del corazón de Dios Padre. Dios te ama. Dios te ama. Podríamos en el mundo de distintas maneras cumplir las cosas que se nos piden. Cumplir los reglamentos que se nos pide, que hay en el mundo, porque si no cumpliríamos muchas de estas cosas, pues hay un castigo, ¿no? Siempre hay una manera coercitiva que tiene el mundo para decirnos, esto debes hacerlo, así es como tienes que hacerlo, porque si no haces esto, si incumples esto que se te manda, tendrás un castigo. Entonces, claro, la manera como normalmente tenemos de movernos en el mundo es a través de premios y de castigos, a todo nivel. Donde sea que te muevas, esa es la manera que nos educan, nos enseñan, el premio y el castigo. La manera que Dios tiene no es de decirte, yo soy tu Dios y por tanto puedo, si no me haces caso, castigarte, y puedo, si no me haces caso, enviarte una enfermedad. Puedo, si no me haces caso, como yo soy Dios, puedo hacer algo en contra tuya o en contra de las personas que tú amas. No. La manera como tiene Dios de convencer nuestro corazón es con amor. Y por supuesto que en ese amor tenemos nosotros la posibilidad de decirle sí al Señor, acepto lo que tú me estás proponiendo, o decirle al Señor mañana, para lo mismo responderle al día siguiente, mañana. Lo que el Señor nos promete, lo que Él quiere de cada uno de nosotros es nuestra conversión, nuestro cambio. Creo que hay una idea de fondo en este tema fundamental, que es que Dios Padre envía a su Hijo. Ahora vamos a escuchar algo respecto al Hijo. Chalo, por favor, lee Mateo capítulo 12, versículo 41. Escuchemos atentamente. Enciende tu micrófono y léenos. Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Palabra. Muchísimas gracias, Chalo. Muchísimas gracias. Gracias. Dios, por amor, envía a su Hijo. Y en este momento, ahora en Mateo capítulo 12, versículo 41, está hablando de Nínive, que el profeta, cuando Dios dijo al profeta, esta ciudad será destruida, empezó a predicar, y toda la ciudad, con la predicación de Jonás, toda la ciudad se convirtió, cambió su manera de vivir. Se dio cuenta de que efectivamente habían hecho las cosas mal, estaban haciendo las cosas mal, cambió de actitud y se volvió al Señor. Dios perdonó a aquel pueblo por su arrepentimiento, pero el arrepentimiento fue fruto de una predicación. Entonces, aquí hay algo tan importante y tan central. Dice Jesús, acabamos de escucharlo, el pueblo de Nínive se convirtió
por la predicación de Jonás. Y aquí dice Jesús, quien les está hablando es alguien más que Jonás. Ahora, depende de cada uno de nosotros escuchar esa predicación, hacerla parte de nuestra vida y que esa predicación vaya cambiando. Y en el punto fundamental y en el punto central, algo que se repite constantemente, uno diría, bueno, pues padre, nos estás hablando del querigma, que es la predicación más importante. Y la predicación es, Jesús es tu Salvador. Ese es, digamos, el resumen de la palabra querigma. La gran predicación que es, Jesús es tu Salvador. Ahora, para que yo necesite recibir esa salvación, tengo que ser consciente de que necesito ser salvado. Si yo no soy consciente de que tengo una enfermedad, difícilmente podría ir a un médico para pedirle que me ayude a sanar. Pues podría decir, no, pues esto siempre lo he tenido, esta molestia, no, siempre la he tenido, mi papá la ha tenido, mi mamá la ha tenido, mi abuelito la ha tenido, entonces siempre ha sido una molestia que hemos tenido en la rodilla, en la cabeza, en el estómago, donde sea. No necesito de un médico, no necesito de un tratamiento, no necesito de un remedio. Yo solo me voy a automedicar. Pues en el camino de la salvación no existe la automedicación espiritual. En el camino de la salvación tenemos que escuchar con atención lo que Dios quiere decirnos, y todo aquello que Él nos enseña será, no lo dudes, para la salvación de tu alma. Entonces, en el camino, escuchar lo que Él nos dice significa, por supuesto, radicalmente empezar a cambiar de vida. Radicalmente empezar a cambiar de vida. Recuerdo que el primer año, en el seminario, yo tenía la costumbre de ir los domingos a la misa con la familia, con mis papás, ¿no? Entonces ya cuando entré al seminario, entonces a mí se me ocurrió, o sea, ya tenía 16 años tampoco, ¿no? Se me ocurrió, porque como iba los domingos a la misa, que no hacía falta, ese era mi pensamiento en ese momento, ¿no? Que no hacía falta recibir la comunión todos los días. Entonces yo decía, o sea, primero por el respeto al Señor, o sea, como que todos los días uno se acostumbra y luego le pierde el sentido, ¿no? Del respeto al Señor. Entonces dije, todos los días a lo mejor va a afectar mi devoción. Entonces espero el domingo como un día hermoso, como un día especial. Obviamente en el seminario todos los días tenemos la misa, la Santa Misa. Pero yo todos los días no comulgaba, solamente el domingo. Y eso me pasó durante el primer mes o el segundo mes. Entonces de pronto, obviamente, ¿no? Por el ambiente, por las charlas, por lo que te van diciendo, porque es eso, digamos, el lavarte el cerebro consiste en eso, ¿no? O sea, qué lindo que me laven el cerebro y me digan que no debo cometer pecados. Qué lindo que me laven el cerebro. ¿No? Porque no, pues la iglesia te lava el cerebro. Sí, qué lindo que me laven el cerebro y me digan que los pecados hay que apartarnos de ellos y que hay que vivir una vida de virtud y que hay que estar cerca del Señor y que hay que rezar y que hay que orar con todas las fuerzas de nuestro corazón. Qué lindo que me laven el cerebro. Entonces, claro, cuando pasó, digamos, los 2 meses, se me ocurrió al día siguiente del domingo, así, el lunes, ¿no? Así, el lunes dije, voy a comulgar. Y empecé en adelante a comulgar. Pero ese día, después de la comunión, ya así terminó la misa, nos fuimos, después íbamos al desayuno, ya en el curso, cuando yo entré al aula así con mis compañeros, me aplaudieron, ¿no? ¡Bravo! ¡Qué campeón! ¡No, eres el mejor! Así me aplaudieron cuando entré a mi curso. Digo, ¿qué pasó? O sea, todavía no es mi cumpleaños, ¿cuál es el motivo del aplauso? ¡Comulgaste! ¿Sí? Todos estaban pendientes, ¿no? ¡Comulgaste el día de hoy! ¡Uy, qué felicidad, qué alegría! No, pero era la primera vez que no era domingo, entonces yo tenía, no sé por qué, ya te digo, siempre tenemos cositas por ahí, ¿no? Nuestros tropezones mentales que uno puede decir, no, yo no me confieso, padre, ¿sí? Ya está, no.
no sé, no lo has asumido así como algo serio, que sí deberías confesarte y deberías hacerlo con frecuencia. No, pues padre, no he matado a nadie, entonces ya está, no pasa nada, no he matado a nadie, por tanto no necesito confesarme. Y cuando empiezas ese camino de confesión y cuando intentas hacerlo con frecuencia, entiendes esa gran necesidad que tienes en tu alma de ir purificando, ir limpiando, ir sanando. Como en nuestra casa, uno diría, bueno, pues mi casa siempre está limpia. No tendría por qué todos los días trapear, barrer, limpiar. No tendría, o sea, yo ya la limpié, ya está, que esté así una semana. Pues no, todos los días. Y cuando barres, te das cuenta que una arenita, una suciedad, una cosita ahí, ¿no? ¿Verdad? De las cosas chiquitas, no esperas que la casa esté inundada de arena, bueno, aquí en Santa Cruz, ¿no? No esperas que tu casa esté inundada de arena para que, bueno, pues ya, ahora sí voy a limpiar, no, porque es mucho más cómodo y más fácil. Todos los días le dedicas un tiempo cortito a esa limpieza, perfecto. Esa es la confesión, por ejemplo. Ir limpiando nuestra alma constantemente y así no estamos esperando, no sé, ¿no? Que algo grande, feo y doloroso nos lastime. Entonces, puede ser que nosotros tengamos, como yo tenía, ¿no? Ese, ya te digo, ¿no? O sea, yo iba todos los domingos a la misa con mis papás, entonces comulgaba todos los domingos, pero entre semana decía, bueno, pues escucho, teníamos que estar en la misa, pero no voy a comulgar. Hasta el segundo mes que ya empecé a comulgar, fui felizmente aplaudido por mis hermanos y en adelante pues ya está, nunca más dejé de comulgar todos los días. Esto es lo que tú y yo debemos hacer. Escuchar, aquí hay alguien más que Jonás, dice el Señor, escuchar la palabra, lo que Él nos dice y no estar poniendo en la balanza la palabra de Jesús, que no, pues en sus tiempos dijo esto, ¿no? En sus tiempos dijo, entonces en sus tiempos se entiende, pero ahora en estos tiempos en los cuales vivimos, pues no, pues probablemente si habría vivido Jesús en nuestros tiempos habría dicho otra cosa, no lo sé, ¿no? Siempre estamos bajando el nivel de una exigencia, porque hay que tener una exigencia para los temas espirituales. Y precisamente esta exigencia es donde vamos a entrar ahora con la carta a los romanos. Si tú tienes ahí tu Biblia, ábrela por favor, la carta a los romanos en el capítulo 10. Escuchamos solamente el versículo 14. Tenemos varios versículos, pero solamente, Sergio, el versículo 14. Te escuchamos. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? Gracias, Sergio. Y después de haber leído, ¿alguien más tiene el texto? Lila, ¿tienes el texto de los Romanos? Capítulo 10, versículo 14. Yo tengo, Padre Martín. Ok, Sonia, léemelo una vez más, por favor, lo que leyó Sergio. Solamente el 14. Pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? Gracias, Sonia. En este texto, de verdad, en este texto, los santos derramaban lágrimas. En este texto los santos miraban un crucifijo y le decían, Señor, ¿por qué este mundo está lleno de dolor? ¿Por qué este mundo está lleno de injusticia? ¿Por qué en este mundo hay tanta maldad? Y al leer este texto, te digo, este es un texto privilegiado. Este versículo 14 del capítulo 12 de la carta a los romanos, del capítulo 10 de la carta a los romanos, es un texto privilegiado en la historia de la salvación. Todos los santos cuando leyeron este texto, por eso te lo doy para que lo medites. Lila, léelo una vez más, por favor. El 14
14, padre. El capítulo de solamente el versículo 14. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? Gracias, Lila. Entonces, cuando tú y yo leemos ese texto y meditamos ese texto, también tiene que haber en nuestro corazón esa pregunta al cielo: Señor, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué, Señor, parece que lo que tú has venido a enseñarnos ha quedado sin eco, sin continuidad? Ahí se ha quedado todo. Entonces, porque termina el versículo 14 diciendo: ¿cómo van a saber exactamente si no hay quien les proclame? ¿Verdad? Entonces ahí es donde tú y yo, en este momento es donde tú y yo hacemos nuestra oración. Quiero, Señor, yo ser un instrumento para proclamar a mis hermanos tu gran amor. Yo quiero proclamar el amor que nos tienes al mundo entero. Ahí es la respuesta, ¿no? Porque claro, diría, bueno, pues sí, padre, hay que proclamar, claro que hay que proclamar, pero tú eres el padrecito, ¿no? En este grupo. Hay que proclamar, claro, pues la religiosa tiene que proclamar, claro, hay que proclamar, los colegios católicos que proclamen, las universidades católicas, los obispos, el Papa, ellos tienen que proclamar, han estudiado, tienen formación, ellos, esa es su misión que tienen en este mundo, no. Tú tienes que hacer tu oración y decirle hoy al Señor: ¿por qué, Señor, si es el caso, ¿no? Si es el caso, ¿por qué, Señor, mi familia está dividida? ¿Por qué en mi familia hay algunos que no quieren saber de ti? ¿Por qué hay algunos de mi familia que te rechazan? ¿Por qué tengo, Señor, personas que cuando intento hablarles de Dios ponen una cara de molestia, de enojo, de rabia? Cuando intento hablarles, Señor, de ti, me dicen, ya, esos temas, por favor, guárdatelos para tu iglesia, guárdatelos para tu grupo de oración, pero ¿por qué, Señor? Entonces, en este momento tú debes hacer esa oración, según las cosas que estás a tu alrededor viviendo. Y entonces el siguiente paso es: yo quiero predicar. Yo quiero predicar. Ahora, por favor, Sergio, léeme el versículo 15. ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. Gracias. Ahora, en el querigma, en el anuncio de la salvación, hay una invitación directa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Quiero, te dice el Señor en este momento, y te lo dijo siempre, quiero que tú seas el mensajero. Qué hermosos son los pies del mensajero de la paz que anuncia la buena noticia. Es un libro del Antiguo Testamento. Isaías nos habla de aquel que anuncia la paz, y verlo llegar es una alegría para el pueblo. Saber que está trayendo un mensaje de parte de Dios es una alegría para todo el pueblo. Escucharlo y prestar atención a lo que tiene que decir es una alegría para todo el pueblo. Entonces, ¿quién podría predicar? El versículo 14 dice, bueno, pues alguien tendría que predicar. Yo quisiera predicar. Y para aclararnos, el versículo 15 nos dice, bueno, pues, pero ¿quién podría predicar si no es mandado? ¿No? O sea, no sé si yo enseño bien, puedo enseñar mal, no sé si tengo las luces espirituales suficientes como para decirles a las personas, esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no se hace, esta es la manera correcta de hacer esto, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, no lo sé. Entonces te digo, cuando hagas las cosas con el corazón, nunca te vas a equivocar.
guárdate esto en tu mente y en lo más profundo de tu ser. Cuando tú hagas las cosas con tu corazón, nunca te vas a equivocar. Y en los temas de fe, menos todavía. Porque lo que tú quieres para las personas que te rodean no es el mal. Y cuando vas a aconsejarles a ellos, no es algo malo, no es algo que les va a la larga afectar, no. Porque lo que tú quieres es lo mejor para ellos. Entonces, recibes hoy y has recibido siempre y vas a recibir en adelante la constatación todas las mañanas cuando te levantas, recibes la constatación del cielo que te dice tu Padre que está en el cielo: hoy quiero que tú muestres a los que te rodean, que muestres mi amor. Hoy quiero que tú muestres a todas las personas con las que vas a compartir en este día, que les muestres algo de mi misericordia. Estaba en el micro, la primera vez que supo al micro. Hoy estaba en el micro, fui a hacer unas compras y claro, instintivamente, pero ya te digo, instintivamente, ¿no? Estaba a mi lado una señora que estaba mirando su celular, ¿sí? Y yo instintivamente me senté a su lado y saqué mi rosario, ¿no? Saqué mi rosario, dije, bueno, pues en este tramo, que probablemente va a ser unos 20 minutos, voy a rezar una parte, si me da una partecita del rosario. Entonces agarré mi rosario y empecé a rezar, ¿no? Obviamente mentalmente, ¿no? Es que me puse a... Y la señora, porque eso sí me di cuenta, así era como que muy evidente, así, ¿no? Un poco más, pone sus ojos al lado de mí, ¿no? Vio que estaba agarrando un rosario, me miró, guardó, o sea, apagó su celular y puso sus manos así en posición de oración. Entonces, no sé, pues probablemente estaba... Ya está, ¿no? O sea, si tienes un recorrido que hacer de 20 minutos, 15 minutos, media hora en el taxi, en el minibús, en el trufi, en lo que sea, podría decir, bueno, pues aquí estoy con el celular, no sé, voy a ver videitos, voy a estar bien, no sé, voy a estar perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, mientras llego al lugar. Pero entendí, ¿no? De verdad entendí, porque al final cuando me salí, hasta luego, le dije, y me sonrió, ¿no? Así con una sonrisa de que le vaya muy bien, ¿no? Solamente me sonrió, así, yo le miré, hasta luego, le dije, cuando me bajé del micro. Pero ella dejó su celular, ¿no? Entonces entendió, dijo, en este momento así, era como que si le estaba llamando yo la atención, no le dije nada, solamente me puse a rezar, era como si, ya está, ¿no? Dejo mi celular y voy a aprovechar este momentito también para hacer lo mismo que está haciendo este joven simpático a mi lado. Probablemente pensó eso. Voy a también rezar, listo. Entonces creo que eso es importante. Dios todas las mañanas te dice, nos dice, quiero que tú hables de mí a las personas con las que vas a... ¿no? Tu familia, la señora que vende, si vas a ir a la tienda, si vas a ir al mercado. Quiero que les digas algo en mi nombre. Quiero que les digas algo en mi nombre. Hoy te estoy dando esa autoridad para decirlo. Y recuerda, si las cosas las dices con amor, nunca te equivocarás. Si ves una actitud de una persona que está hablando malas palabras o está haciendo cosas feas y le insultas y le agredes, ya está, no pasa nada, no va a pasar nada en su corazón ni en su vida. Pero si en el nombre del Señor le dices una palabra desde tu corazón, te aseguro que esa palabra va a empezar a cambiar la vida de esa persona. Leemos, Sergio, por favor, el versículo 16 y 17, los dos juntos, 16 y 17. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías, Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano.
Muchísimas gracias, Sergio. A ver, tú y yo, ¿alguien quiere volver a leer lo que nos ha leído y proclamado Sergio? ¿Yo, padre? Por favor, Elita. Ya, sería el 16 y el 17, ¿no? Sí, por favor. Pero no todos aceptan la buena noticia, así lo dice Isaías. Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? La fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. Gracias. No predicamos cosas de este mundo, porque el mundo aplaude la inmoralidad, recuérdalo. Este mundo aplaude la inmoralidad, este mundo aplaude el pecado, este mundo aplaude el romper cadenas de lazos familiares, de lazos religiosos. Nosotros predicamos a Jesús, solamente a Él, y Él no cambia, es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y si lastimosamente en algunos lugares de nuestra iglesia tú escuchas algo que no tenga que ver con la predicación de Jesús, simplemente no prestes atención. Busca a quien predique a Jesús. No estamos predicando la última idea o hallazgo teológico de alguien un experto, un gran conocedor de libros, de Biblia, no sé, lo último que se le ocurrió. No estamos buscando la novedad. Estamos predicando a Jesús nuestro Salvador. Por eso te pido que todas las mañanas hagas este ejercicio, ¿no?, espiritual de decir: haz, Señor, que todas las personas que se encuentren conmigo el día de hoy, eso mañana al comenzar tu día, ¿no?, le dices un ratito, en el rato que tienes de oración, al final o al comenzar, le dices al Señor: que todas las personas que se encuentren conmigo puedan sentir, Señor, tu presencia, tu amor y tu misericordia. Quiero ser instrumento de lo que tú has venido a enseñar a este mundo.